Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video voy a resolver un ejercicio de la ley de Coulomb. Y antes de comenzar con el ejercicio, quiero invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y también a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden darle clic aquí en el botón rojo. Además, si ustedes gustan, pueden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros nuevos videos. Bien amigos, y este ejercicio dice lo siguiente. Existe carga distribuida sobre la superficie de un círculo de radio A, que descansa sobre el plano XY y cuyo centro está en el origen. La densidad superficial de carga está dada por esta expresión en coordenadas cilíndricas, siendo A mayúscula una constante. Y nos hace las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las unidades de A? ¿Cuál es la carga total del círculo? Y también nos piden encontrar la fuerza ejercida por esta distribución de carga sobre una carga puntual situada sobre el eje Z. Entonces voy a comenzar realizando un dibujo que nos muestre la situación que nos están indicando. Un círculo de radio A que está en el plano XY cuyo centro está en el origen. Bien, entonces por aquí tenemos nuestro disco. Y nos están indicando que este tiene un radio igual a A. Entonces lo voy a marcar por aquí. Además, como aquí nos están indicando, este disco circular tiene una densidad superficial de carga dada por esta expresión, pero esta está dada en coordenadas cilíndricas. Y aquí, como nos los indican, A es una constante y ρ, que es una letra griega, nos representa el radio. Entonces, la densidad es función del radio al cuadrado. Bien, ahora sí vamos a contestar cada una de las preguntas que nos están realizando. Y comenzamos con la primera, que nos dicen que cuáles son las unidades de A. Pues para esto vamos a realizar lo siguiente. Nosotros tenemos la densidad superficial de carga. Y sabemos que las unidades, pues son unidades de carga entre unidad de superficie o de área. Pero esto, en unidades del sistema internacional, pues la carga se mide en coulombs y el área en metros al cuadrado. Entonces, esto significa que las unidades de la densidad superficial pues son coulombs entre metro al cuadrado. Bien, ahora vamos a analizar la parte derecha de esta igualdad, que es A por ρ al cuadrado. Es decir, esa constante por el radio al cuadrado. Lo que queremos es saber las unidades de A. Entonces, esta le pongo una unidad pues desconocida, le voy a llamar U. Y las unidades de ρ, pues como nos representa un radio en unidades del sistema internacional, pues son metros, y al cuadrado, pues vamos a tener metro al cuadrado. Recuerden que U son las unidades desconocidas de la constante A mayúscula. Entonces con esto nosotros queremos que las unidades de la densidad de carga superficial y lo que tenemos de este lado pues sean iguales, ya que estamos pues hablando de lo mismo de acuerdo a esta expresión que tenemos de este lado. Por lo cual, de aquí, estas dos las debemos de igualar. Y con esto tenemos lo siguiente, que las unidades desconocidas por metro al cuadrado debe de ser igual a coulomb entre metro al cuadrado. Y de aquí despejamos las unidades desconocidas. Entonces este metro al cuadrado, como está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Y así nos queda que este va a multiplicar a este denominador, metro al cuadrado por metro al cuadrado, pues es metro a la cuarta. Y así tenemos coulomb entre metro a la cuarta. Y estas, por lo tanto, son las unidades de A. Y lo escribo en este lado. Tenemos entonces aquí que las unidades de A pues son igual a coulomb entre metro a la cuarta. Y con esto pues ya hemos contestado la primera pregunta que nos están realizando. Bien, ahora vamos a contestar la siguiente pregunta. Y esta segunda pregunta que nos realizan es la siguiente. ¿Cuál es la carga total del círculo?
Primero, nosotros tenemos una distribución superficial de carga. Por lo tanto, para encontrar la carga total, voy a utilizar la siguiente expresión. Y esta dice, la carga total es igual a la integral de superficie de la densidad superficial de carga por el diferencial de superficie. Por lo cual, pues necesitamos únicamente realizar este integral. Pero debemos de tener mucho cuidado, pues como nos están dando la densidad superficial de carga en coordenadas cilíndricas, entonces esto significa que también el diferencial de superficie debe de estar en estas coordenadas. Y pues vamos a ir realizándolo paso a paso para que esto se comprenda. Bien, entonces, en coordenadas cilíndricas, entonces como nuestro disco se encuentra en el plano XY, significa que Z es igual a 0 y Z pues es una constante. Entonces en este caso pues vamos a tener que en coordenadas cilíndricas el diferencial de superficie es igual al radio, diferencial del radio y diferencial de phi. Esto siempre y cuando Z sea igual a constante. Y esto pues es justamente el caso que tenemos. Entonces este es el diferencial de superficie en coordenadas cilíndricas. Y lo sustituimos en nuestra integral junto con la densidad superficial de carga. Entonces tenemos que la carga pues va a ser igual, como tenemos una integral de superficie, pues va a ser una integral doble de la densidad, que es igual a nuestra constante A por el radio al cuadrado y por el diferencial de superficie, que es esto que tenemos de este lado. Bien, y aquí lo que falta es escribir los límites de integración para las dos integrales. Primero, para la variable ρ, que es el radio. Este va desde 0 hasta A, que es el radio pues de nuestro círculo. Entonces, como tenemos aquí que primero aparece ρ, significa que le va a corresponder esta integral. Y como ya mencioné, esta va de 0 hasta A. Ahora para phi, fíjense bien. Por ejemplo, si yo me tomo por aquí un punto en particular, este pues lo voy a recorrer de 0 hasta A para generar esta línea que nos representa este vector. Y ahora para generar todo el círculo, lo que vamos a hacer es barrer, es decir, este lo tengo que girar hacia este lado una vuelta completa. Hagan de cuenta que tomo esta línea y la pongo a rotar una vuelta completa y con eso genero todo este disco. Por lo tanto, este ángulo que tenemos aquí pues va de 0 a 360 grados. Pero como aquí estamos trabajando con integrales, el ángulo lo debemos de expresar en radianes. Por lo tanto, pues este ángulo va a ir desde 0 hasta 2pi. Bueno, pues ya con esto lo único que queda es realizar estas integrales. Primero voy a simplificar un poquito. Y tenemos que la carga total pues es igual. Esta A, como se encuentra multiplicando dentro de la integral, pues puede salir. Y tenemos que esto es igual a A por la integral de 0 a 2pi, integral de 0 hasta A. Y aquí ρ al cuadrado por ρ es igual a ρ al cubo, diferencial de ρ, diferencial de phi. Bueno, pues ya nada más voy a trabajar con esta integral doble. Entonces aquí voy a hacer un poco de espacio para empezar a realizar los cálculos. Bueno, y voy a comenzar calculando la integral con respecto a mi variable ρ, es decir, esta primera integral. Y esta la voy a realizar en este lado. Entonces tenemos la integral de 0 hasta A, ρ al cubo, diferencial de ρ. Y pues esta es una integral inmediata. Y es igual a ρ a la cuarta entre 4. Y esto evaluado de 0 hasta A. Y comenzamos a evaluar en los límites. Recuerden aquí que primero es en el límite superior. Entonces en lugar de ρ escribo A y me queda a la cuarta entre 4 menos nuestra función evaluada en el límite inferior, que es 0. Entonces al sustituir me va a quedar 0 a la cuarta, pues es 0, y entre 4 sigue siendo 0. Por lo cual el resultado de esta integral pues únicamente es a la cuarta entre 4. Y pues este resultado lo escribo aquí en la expresión para la carga total. Y tengo A
y me queda integral de 0 a 2pi y tengo a la cuarta sobre 4 diferencial de phi. Bueno, pues aquí ya nada más queda determinar esta integral con respecto a mi variable phi y esta también la voy a realizar de este lado. Entonces lo que me queda es la integral de 0 a 2pi y aquí pues lo único que depende de phi es mi diferencial. Y esta pues también es una integral directa que es igual a phi y esto evaluado de 0 a 2pi. Por lo cual al evaluar nuestra función esto es igual a 2pi. Y este resultado lo voy a escribir en este lado. Por lo cual tenemos que la carga total pues es igual a mi constante a por esta otra constante que es a la cuarta entre 4 y por el resultado de la integral con respecto de phi que es igual a 2pi. Bien, pues ya nada más voy a simplificar esta expresión y por lo tanto tenemos que la carga total en nuestro disco es igual a 1/2 de pi por a la cuarta y por a mayúscula. Bien amigos, y ya por último vamos a calcular la fuerza ejercida por esta distribución de carga sobre una carga puntual que está ubicada sobre el eje Z. Entonces voy a dibujar por aquí mi carga, que le voy a llamar Q minúscula, y sobre esta pues se va a ejercer una fuerza. Es decir, este disco cargado va a ejercer una fuerza sobre esta carga puntual. Ahora fíjense bien cómo vamos a formular esto. Supongamos, bueno, voy a tomar como referencia este puntito que ya había marcado. Y este puntito va a corresponder a un diferencial de carga, que lo voy a denotar de Q mayúscula. Es decir, un diferencial de carga de nuestro disco. Y este pues va a ejercer una fuerza sobre la carga Q minúscula. Ahora, antes de continuar, debemos de recordar cómo es la expresión para la fuerza entre dos cargas puntuales. La fuerza sobre una carga Q minúscula es igual a esta constante que es llamada la constante de Coulomb, que multiplica a la carga Q minúscula por una carga Q mayúscula, que es la que está ejerciendo una fuerza sobre la otra carga. Y esto multiplicado por esta diferencia de los vectores de posición. ¿Cuáles son los vectores de posición? Pues va a ser los vectores de posición de la carga Q minúscula y el vector de posición de la carga Q mayúscula. Y todo esto dividido entre la magnitud de ese vector elevado al cubo. Además recordemos que la constante de Coulomb es igual a 1 entre 4pi epsilon 0, en donde epsilon 0 es la permitividad eléctrica del vacío. Además esto pues es aproximadamente igual a 9 por 10 a la 9 newtons metro al cuadrado entre Coulomb al cuadrado. Ahora, como nosotros aquí tenemos una interacción entre esta carga puntual Q y este diferencial de carga pues va a ser considerando como si fuera una partícula puntual también. Por lo tanto, esta carga o diferencial de carga Q mayúscula va a ejercer un diferencial de fuerza sobre la carga Q minúscula. Y esto pues va a estar dada por la misma expresión, solo que en este caso debemos de escribir en lugar de la fuerza, pues va a ser un diferencial de fuerza. Igual, exactamente a la misma expresión, pero en lugar de escribir aquí Q mayúscula, voy a escribir diferencial de Q mayúscula. Entonces tengo K, Q minúscula, diferencial de carga y todo lo demás. Bien, acá voy a escribir el valor de K. Lo voy a utilizar como 1 entre 4pi epsilon 0. Y aquí para encontrar entonces la fuerza total sobre la carga Q minúscula, pues necesitamos integrar. Y antes de realizar esto voy a escribir el vector de posición
RQ minúscula y también RQ mayúscula, así como esta magnitud. Y aquí tenemos a estos vectores de posición. Ahora, fíjense bien, tenemos para esta carga que esta se encuentra en las siguientes coordenadas, que es 0, 0 y alguna cantidad en z positivo, ya que se encuentra sobre ese eje. Ahora, para este punto que es el diferencial de carga Q mayúscula, pues esta se encuentra en cierta coordenada en X, cierta coordenada en Y en el plano Z igual a 0. Por lo cual, pues esta coordenada en Z es 0. Ahora, para encontrar, o más bien para escribir los vectores de posición, debemos de recordar lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un vector en el cual su cola está en el origen, pues únicamente las componentes de este vector pues son las coordenadas de la punta de ese vector. Es decir, para el vector de posición siguiente, en términos de vectores unitarios, tiene componente 0 en Y, después 0 en J y por último Z en K. Es decir, únicamente tiene componente en K. Y recuerda nuevamente que esto únicamente es válido cuando la cola del vector se encuentra en el origen. Si no es este el caso, lo que necesitamos hacer para encontrar cada una de las componentes de nuestro vector es realizar la siguiente resta o diferencia. La componente en X de la punta del vector menos la componente en X de la cola. Esto en la componente Y más, después la siguiente componente, la misma estructura, componente en Y de la punta menos componente en Y de la cola, en J y así sucesivamente. Bien, y para el otro vector de posición tenemos lo siguiente. Bien, pero aquí como hemos estado trabajando y ya vimos en la pregunta anterior que hemos contestado, esta densidad de carga superficial está dada en coordenadas cilíndricas, por lo cual debemos de trabajar en estas coordenadas. Entonces, en estas coordenadas tenemos que X es igual a mi radio, que es ρ, por el coseno del ángulo, que estoy llamando en este caso φ. Y Y es igual a ρ, pero por el seno del mismo ángulo. Y Z pues sigue siendo igual a Z, ya que en coordenadas cilíndricas, o cuando hablamos de coordenadas cilíndricas, necesitamos escribir las coordenadas X, Y en coordenadas polares y la altura Z pues permanece igual. Y con esto pues se generan cilindros. Por eso es que a esto le llamamos coordenadas cilíndricas. Bien, pues en términos de esto podemos escribir este vector de posición. Es decir, bien, y ya con esto ahora sí puedo determinar esta diferencia de vectores. Entonces tengo RQ minúscula menos RQ mayúscula. Es decir, tengo que realizar la resta de este vector con este otro que tengo en este lado. Y como aquí únicamente tengo componente en Z y acá no tengo esa componente, pues lo único que va a pasar es que vamos a tener las mismas expresiones, pero primero RQ tal cual, y para RQ mayúscula pues es esto mismo, pero va a cambiar de signo, ya que aquí lo acompaña un signo negativo. Entonces con esto tenemos que esta diferencia pues es igual a menos, y esta expresión pues es la que ocupamos para escribir nuestro diferencial de fuerza, porque aparece en este lado. Ahora también necesitamos encontrar lo que es su magnitud, y esto elevado al cubo. Por lo cual, pues esto que tengo aquí ya no lo voy a necesitar y únicamente ocupo esto que me ha quedado en color rojo. Entonces, para calcular esta magnitud, necesitamos recordar lo siguiente, que si yo tengo un vector, la magnitud es igual
a la raíz cuadrada de la suma de estas componentes al cuadrado, es decir, componente en x al cuadrado más componente en y al cuadrado más componente en z al cuadrado. Entonces, al aplicar esta fórmula que tenemos aquí para este vector, obtenemos lo siguiente, que la magnitud de este vector es igual a cada una de las componentes al cuadrado, más bien la suma de cada una de las componentes al cuadrado. Es decir, esto, bueno, dentro de la raíz cuadrada, menos rho coseno de phi al cuadrado, más la otra componente, que es menos rho seno de phi y también al cuadrado, más la otra componente, que es z y al cuadrado. Y realizamos las operaciones. Entonces tenemos que esto es igual a la raíz cuadrada menos rho coseno de phi al cuadrado, pues es igual a rho al cuadrado por el coseno al cuadrado de phi, más, y esta expresión nos queda rho al cuadrado seno al cuadrado de phi más z al cuadrado. Ahora, simplificando aquí un poquito, esto lo puedo escribir como la raíz cuadrada, y aquí en el coseno al cuadrado y en el seno al cuadrado, como tengo el factor común que es rho al cuadrado, pues este lo puedo factorizar, y así me queda rho al cuadrado que multiplica al coseno al cuadrado de phi más seno al cuadrado de phi, y esto más z al cuadrado. Y aquí podemos simplificar un poco más, pues recuerde la siguiente identidad trigonométrica. Si ustedes tienen coseno al cuadrado del ángulo más el seno al cuadrado del mismo ángulo, pues esto es igual a 1. Y esto es exactamente lo que tenemos dentro de este paréntesis, por lo cual, pues todo esto es igual a 1. Y multiplicado por rho al cuadrado, pues sigue siendo rho al cuadrado. Entonces, esto significa que esto va a ser igual a la raíz cuadrada de rho al cuadrado más z al cuadrado. Y por lo tanto tenemos que esta es la expresión para la magnitud de este vector. Pero a nosotros aquí en la expresión nos interesa la magnitud al cubo. Entonces, ya que tenemos esto, podemos escribir lo siguiente. Y esto, al aplicar un poco de álgebra, pues es igual a rho al cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios. Bueno, pues vamos a continuar. Ahora aquí tenemos el diferencial de carga, pero nosotros lo que tenemos de información es la densidad superficial de carga, por lo cual esta pues está relacionada con la densidad superficial y está relacionada de la siguiente manera. Recuerden que la densidad superficial de carga pues es igual al diferencial de carga entre diferencial de superficie o de área. Aquí ya depende de qué notación estén utilizando. En este caso yo voy a utilizar esta notación, y de aquí pues podemos obtener que el diferencial de carga pues es igual a mi densidad superficial de carga diferencial de superficie. Es decir, como yo tengo que la densidad superficial está dada por esta expresión, tenemos que el diferencial de carga pues es igual a rho al cuadrado diferencial de superficie. Y antes de continuar, acá nuestra densidad de carga superficial, que es la que ya sustituí de este lado, está dada en coordenadas cilíndricas. Por lo tanto, este diferencial de superficie lo debemos de escribir en estas coordenadas. Esto ya lo realizamos hace un momento cuando calculamos la carga total del círculo. Recuerden que cuando z es igual a una constante o es constante, el diferencial de superficie en coordenadas cilíndricas es igual a mi radio, diferencial del radio y diferencial del ángulo. Por lo cual, esto que tenemos aquí se transforma en lo siguiente.
pero ρ por ρ al cuadrado pues es igual a ρ al cubo. Es decir, esto es igual a la constante ρ al cubo, diferencial de ρ y diferencial de φ. Bien, y pues con todo esto que tenemos, vamos a sustituir en esta expresión que tenemos para el diferencial de fuerza. Entonces, este va a ser igual a lo siguiente, a mi constante K, Q minúscula, diferencial de carga. Esta la voy a escribir al final. Primero voy a escribir este vector, que es este que tenemos de este lado. Y esto multiplica a mi diferencial de carga, que es esto que tenemos de este lado. Y esto dividido entre la magnitud de nuestro vector al cubo, que es esto que tenemos de este lado. Bien, y por lo tanto, pues esta es la expresión para mi diferencial de fuerza. Aquí voy a simplificar un poco más, pues esta A la voy a escribir al inicio, y esta ρ al cubo la voy a meter dentro de este paréntesis multiplicando. Con lo cual aquí voy a tener ρ a la cuarta por este coseno, y aquí también ρ a la cuarta por este seno, más z que multiplica a ρ al cubo. Entonces eso es lo que voy a escribir a continuación. Y todo lo demás pues ya no lo vamos a necesitar. Bien, pues ya para determinar la fuerza total, lo que necesitamos hacer es integrar. Entonces integramos en el lado izquierdo y la integral del diferencial, pues únicamente me queda en este caso la fuerza total sobre Q, que le escribo de este lado. Y acá pues voy a integrar, pero acá vamos a tener una integral doble. Recuerden que aquí tenemos dos variables por integrar, ya que aquí tenemos el diferencial de ρ y diferencial de φ. Entonces voy a tener integral doble, pues de toda esta expresión. Y aquí como una observación, amigos, si observan también he estado manejando la variable z, pero esta pues va a permanecer como una constante, ya que si recuerdan de acá, z nos indica la distancia a la cual se encuentra la carga Q minúscula con respecto a nuestro sistema de coordenadas. Entonces este al final, o más bien el resultado que vamos a obtener, va a depender de esta variable. Ahora, nos falta escribir aquí los límites de integración de estas dos variables. Primero para ρ. Recuerden que ρ es un radio y este va desde 0 hasta a, que es el radio de nuestro círculo. Entonces aquí tenemos de 0 hasta a. Y después para la variable φ. Como ya había comentado también anteriormente, esta pues va de 0 a 2π. Y esto ya que queremos generar este disco, ya que aquí se encuentra la distribución de carga. Y por lo tanto, pues la integral nada más va a ser sobre las coordenadas del disco, que son ρ y φ. Bueno, pues ahora vamos a calcular esta integral doble. Y esta, como aquí tenemos un vector, la vamos a realizar componente a componente. Y pues esto se ve un poco feo, amigos, pero no se espanten, en realidad no es tan complicado. Fíjense bien qué es lo que vamos a realizar. En nuestra expresión tenemos, o más bien, aquí los diferenciales nos están indicando con respecto a qué variables vamos a integrar. Y aquí nos dice que con respecto a ρ y respecto a φ. Pero en nuestra expresión, donde aparece la variable φ, únicamente es aquí en esta componente, y aquí tenemos al coseno, y acá en esta otra componente que tenemos al seno. Por lo cual, como todo lo demás no depende de esta variable y únicamente se encuentra en este lado, lo que podemos hacer es intercambiar esto que tenemos aquí, es decir, primero integrar con respecto a φ y después con respecto a ρ. Y acá pues también cambiamos estos límites de integración. Y esto siempre se puede realizar si tenemos una situación como esta. Entonces hago ese cambio. Aquí escribo
de 0 hasta a, y aquí de 0 a 2pi. Y acá escribo diferencial de phi, y acá diferencial de rho. Bien, y vamos a comenzar con las integrales. Primero con respecto de phi, y voy a comenzar con la primer componente de mi vector. Lo único que depende de phi es el coseno, por lo cual todas las demás variables las vamos a considerar como una constante. Y esto quiere decir que en la componente ni, lo único que voy a calcular es la integral de 0 a 2pi del coseno de phi. Y esta pues es una integral inmediata. Recuerden que la integral del coseno de phi es igual al seno de phi. Y esto evaluado de 0 a 2pi. Y pues esto es igual, esto evaluado en el límite superior, seno de 2pi, menos esta función evaluada en el límite inferior que es 0, es decir, seno de 0. Pero también si recuerdan, el seno de 2pi es igual a 0. Y también el seno de 0. Por lo tanto, el resultado de esta integral es igual a 0. Y con esto, como esta integral nos dio igual a 0, significa que en esta componente, cuando integremos, pues nos va a dar 0. Y al multiplicarlo por todo lo demás, nos va a dar 0. Entonces, todo esto va a desaparecer. Y eso significa pues que ya no tenemos que realizar la otra integral. Y este resultado lo voy a escribir por acá para recordar esto. La integral de 0 a 2pi coseno de phi diferencial de phi igual a 0. Ahora integramos la otra componente con respecto de phi. Y esto significa que vamos a integrar en este caso únicamente el seno de phi, ya que esto depende de mi variable. Y esto va de 0 a 2pi. Pero esta también es una integral inmediata. Y la integral del seno es igual a menos el coseno. Y esto lo vamos a evaluar de 0 a 2pi. Y evaluando tenemos que esto es igual a mi función evaluada en 2pi, es decir, menos el coseno de 2pi, menos mi función evaluada en 0. Entonces tengo menos coseno de 0. Y también si recordamos, el coseno de 2pi es igual a 1. Y el coseno de 0 es igual a 1. Por lo cual, en esta parte nos queda menos 1. Y aquí menos por menos nos da más 1. Y esto pues es igual a 0. Y esto quiere decir que el resultado de esta integral es 0. Entonces, como esta integral con respecto de phi para la otra componente es 0, significa pues que toda esta componente va a ser igual a 0. Entonces, esta también va a desaparecer y ya no va a ser necesario calcular la integral con respecto a la otra variable. Y ya por último me queda calcular la integral de la componente en k con respecto de phi. Pero como aquí nada depende de la variable phi, significa que voy a calcular la siguiente integral. Integral de 0 a 2pi diferencial de phi. Y esto pues es igual a phi evaluado de 0 a 2pi. Y al realizar la evaluación de mi función en los límites, resulta que esto es igual a 2pi. Bien, este resultado lo voy a escribir de este lado. Entonces tenemos integral de 0 a 2pi diferencial de phi, pues es igual a 2pi. Bien, entonces dicho esto, tenemos que la expresión para la fuerza que siente la carga Q minúscula, pues es igual, ya nada más nos queda la integral con respecto a ρ, esto de 0 hasta a, de mi expresión que es a, k, Q minúscula, nos queda únicamente esta expresión de este lado, y pues la integral del diferencial de phi con respecto, o más bien con respecto a la componente en k, que como ya vimos nos da igual a 2pi. Y esto diferencial de ρ. Y además todo esto dividido entre
rho al cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios. Y como ya había comentado, esta es la única componente que me va a sobrevivir. Entonces esto en la dirección K. Bien, y entonces acá en este lado voy a escribir este resultado. Ahora pues queda integral con respecto de rho. Y esto significa que todo lo demás pues es constante y sale de la integral. Y esto es 2pi a mayúscula K, Q minúscula, Z. Y esto va a multiplicar a la integral de 0 hasta A de rho al cubo entre esta expresión que es rho al cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios diferencial de rho. Bueno, esto lo voy a escribir en el numerador. Y todo esto en la dirección del vector k unitario. Bien, ahora pues calculamos esta integral y para esto pues debemos de observar lo siguiente. Esto lo podemos ver como una integral del siguiente tipo o de la siguiente forma. La integral de mi variable al cubo, voy a escribir aquí x al cubo, diferencial de x, entre todo esto que está dentro del paréntesis, mi variable al cuadrado, que en este caso escribí acá x al cuadrado, más z al cuadrado, pero aquí recuerden que z le estamos considerando como una constante, entonces voy a escribir a al cuadrado y esto a la 3 medios. Entonces, este es el tipo de integral que necesitamos realizar. Y para realizar una integral de este tipo, esta se realiza por sustitución trigonométrica. Bueno, pues lo que voy a hacer a continuación pues es calcular esta integral y como ya comenté, por sustitución trigonométrica. Y en este caso, como en donde se encuentra el exponente fraccionario tenemos x al cuadrado más a al cuadrado, esto lo que nos sugiere pues es lo siguiente. Aquí vamos a tomar nuestra siguiente sustitución trigonométrica como x igual a mi constante a que aparece aquí por la tangente pues de un ángulo que es mi nueva variable. Y con esto pues tenemos que el diferencial, recuerden aquí que necesitamos derivar, nos sigue quedando la constante a y la derivada de la tangente es secante al cuadrado de la misma variable y esto diferencial de mi ángulo, bueno, de la variable. Y al realizar esto, fíjense bien, lo que tenemos aquí dentro del paréntesis se transforma en lo siguiente. Tenemos x al cuadrado más a al cuadrado y pues esto es igual, de acuerdo a esta sustitución trigonométrica, a tangente de teta al cuadrado más a al cuadrado. Aquí desarrollamos y nos queda a al cuadrado, tangente cuadrado de teta más a al cuadrado y factorizamos el término común. Entonces aquí nos queda a al cuadrado por la tangente al cuadrado de teta más 1. Pero de acuerdo a una identidad trigonométrica sabemos que la tangente al cuadrado de teta más 1, pues esto es igual a la secante al cuadrado del mismo ángulo. Y con esto resulta de que esto es igual a al cuadrado por la secante al cuadrado de teta. Entonces, al realizar estas sustituciones en nuestra integral, pues esto va a ser igual a la integral, en lugar de x escribo a por la tangente de teta y al cubo nos queda a al cubo tangente cúbica de teta diferencial de x, pero eso es igual a este lado de la igualdad, es decir, de x igual a secante cuadrado de teta. Y todo esto dividido entre x al cuadrado más a al cuadrado a la 3 medios, es decir, esto que tenemos acá a la 3 medios. Bien, y pues voy a continuar de este lado. Y voy a continuar con el color negro. Entonces, esto es igual a la integral. Me queda aquí a por a al cubo, me queda a a la cuarta. Tangente cúbica. Secante cuadrada. Diferencial de teta.
Y esto dividido entre esto, al elevarlo a la 3 medios, como cada uno de estos factores está al cuadrado, pues se cancelan con el cuadrado que se encuentra aquí en el denominador del exponente. Y así únicamente tenemos que esto es a al cubo por la secante cúbica de teta. Bien, aquí simplificamos a la cuarta entre a al cubo es a, y de una vez la sacamos de la integral ya que es una constante. Y esto multiplica a la integral, nos sigue quedando tangente cúbica. Y aquí secante al cuadrado se cancela con secante al cuadrado que aparece aquí en el denominador, ya que aquí tenemos secante al cubo. Y así únicamente nos queda secante de teta. Y esto diferencial de teta. Y esto que tengo hasta el momento lo voy a escribir de este lado, para tener un poco de espacio. Bueno, aquí lo que sigue es lo siguiente. Vamos a escribir la tangente y la secante en términos de senos y cosenos. Para eso, pues recordemos lo siguiente, que la tangente del ángulo es igual al seno del ángulo entre el coseno del ángulo. Y la secante es igual a 1 entre el coseno. Y a continuación, estas identidades las sustituimos en nuestra integral. Y así, en esta parte que es tangente cúbica de teta, pues va a ser igual a seno cúbico de teta entre coseno cúbico de teta. Y en lugar de la secante que tenemos de este lado, vamos a escribir 1 entre el coseno de teta. Entonces tenemos que esto va a ser igual a que multiplica a la siguiente integral. En el numerador voy a escribir seno cúbico de teta entre coseno cúbico de teta, diferencial de teta, y todo esto entre 1 entre el coseno de teta. Seguimos y tenemos a integral, y aquí simplificamos aplicando la ley de la herradura. Y con esto, pues esto es igual a seno cúbico de teta por el coseno de teta entre coseno cúbico de teta, diferencial de teta. Y aquí vamos a tener que un coseno que aparece en el numerador se cancela con un coseno del denominador. Así pues quitamos esto y aquí nos va a quedar coseno al cuadrado. Y con esto pues ya tenemos nuestra integral en términos de senos y cosenos. Ahora lo que sigue es lo siguiente. Fíjense, aquí en el numerador tenemos un seno cúbico y este lo podemos escribir de la siguiente manera. Eso lo voy a realizar en este lado. Seno cúbico de teta lo puedo escribir como seno de teta por seno al cuadrado de teta. Pero además sabemos, de acuerdo a una identidad trigonométrica que debemos de saber muy bien, que coseno al cuadrado del ángulo más el seno al cuadrado del mismo ángulo, pues es igual a 1. Entonces de aquí tenemos que seno al cuadrado del ángulo es igual a 1 menos coseno al cuadrado del ángulo. Y esto que tengo aquí, el seno al cuadrado en términos del coseno, lo sustituyo en este lado. Y con esto, seno cúbico de teta, pues va a ser lo mismo que seno de teta, y en lugar de seno al cuadrado, voy a tener 1 menos coseno al cuadrado de teta. Y esto pues lo sustituyo en mi integral. Y tenemos que esto es igual a que multiplica la integral. En lugar de esto, pues escribo seno de teta por 1 menos coseno cuadrado de teta, diferencial de teta, entre coseno cuadrado de teta. Ahora aquí en el numerador voy a desarrollar este producto. Y así tenemos que esto es igual a mi constante a, que multiplica a seno de teta menos seno de teta, coseno cuadrado de teta, diferencial de teta. Bueno, todo esto va a multiplicar a mi diferencial. Entre coseno al cuadrado de teta.
Y como en el numerador tenemos dos términos que se están en este caso restando, pues esta integral la puedo partir en dos. Y así nos queda que esto es igual a mi constante que multiplica a la integral del seno de teta diferencial de teta entre coseno cuadrado de teta menos mi constante que multiplica a la integral. Y acá, para este término, vamos a tener que coseno al cuadrado. Entre coseno al cuadrado se van a simplificar y así únicamente me queda el seno de teta. Bueno, voy a hacer un poco de espacio y acá voy a borrar. Bien, esta primera integral que tenemos la voy a realizar por cambio de variable. Pues fíjense bien, en el denominador tengo el coseno al cuadrado. Y si me tomo u igual al coseno, pues ya sabemos que la derivada del coseno es menos el seno, que justamente es lo que tengo aquí en el numerador. Por lo cual, pues este va a ser mi cambio de variable correcto. Es decir, tenemos u igual al coseno de teta, y con esto mi diferencial es igual a menos seno de teta diferencial de teta. Entonces fíjense, si de aquí, de esta parte, yo multiplico por menos en ambos lados de la igualdad, queda que menos el diferencial de u es igual al seno de teta diferencial de teta. Y esto es exactamente lo que tengo en el numerador de esta fracción. Entonces con esto tenemos que esta primera integral es igual a mi constante a, que multiplica a la integral, y seno de teta diferencial de teta es menos el diferencial de u. Y esto entre el coseno de teta, pero el coseno de teta es u, y al cuadrado. Entonces me queda u al cuadrado menos a, que multiplica a esta integral. Bueno, antes de continuar realizando estas integrales, esta u al cuadrado que se encuentra en el denominador lo puedo escribir como u a la menos 2, es decir, la misma cantidad pero con exponente negativo, y ya no se va a encontrar en el denominador dividiendo al diferencial, sino ahora pues se va a encontrar multiplicando. Es decir, esto es igual a menos a, este signo lo saqué, multiplicando a, integral de u a la menos 2 diferencial de u menos a. Bueno, ya casi finalizamos. Voy a reescribir esto. Y ya cada una de estas integrales que nos han resultado, pues son directas o inmediatas. Entonces tenemos que esto es igual a menos a, y la integral de u a la menos 2, pues es igual a u a la menos 1 entre menos 1, menos a, que multiplica a la integral del seno de teta, y la integral del seno de teta es igual a menos el coseno de teta. Bueno, y como tengo una integral indefinida, pues debería de agregar mi constante de integración, pero aquí no va a ser necesario, ya que lo único que quiero saber es por el momento cuál es el resultado de esta integral, ya que la voy a utilizar para calcular esto que tenemos de este lado y evaluar en los límites, es decir, al final yo tengo una integral definida, entonces no la escribo. Bueno, y aquí simplifico, tengo menos entre menos es más, y a entre 1 pues es a, entonces aquí nos queda a por u a la menos 1, pero este u a la menos 1 lo puedo escribir de la siguiente manera, como 1 entre u, entonces aquí me queda que esto es igual a entre u, y aquí menos por menos es más, a que multiplica al coseno de teta. Ahora, aquí en el primer término, este depende de la variable u, pero la variable original, en términos pues, de esta integral, es el ángulo teta, y ya sabemos que u es igual al coseno de teta. Entonces, esto va a ser igual a entre el coseno de teta más a coseno de teta. Y aquí voy a simplificar. Entonces, esto es igual, a es un factor común, se puede factorizar.
y esto va a multiplicar a lo siguiente. Aquí me queda 1 entre el coseno más el coseno. Realizo esta suma de fracciones y tenemos que esto es igual a 1 más coseno al cuadrado de teta entre el coseno de teta. Y esto, por lo tanto, es el resultado de este integral, pero en términos de mi variable teta. Recuerden que realizamos una sustitución trigonométrica. Bien, entonces de esta sustitución trigonométrica que realicé, tenemos el siguiente triángulo rectángulo. Si este es mi ángulo teta, pues el cateto adyacente es A y el cateto opuesto es X. Y esto lo podemos ver directamente de aquí de nuestra sustitución. Pues si despegamos la tangente de teta, nos queda que esto es igual a X sobre A, que justamente es cateto opuesto entre cateto adyacente, que es de acuerdo a este ángulo. Y esta, pues, es la hipotenusa de ese triángulo, perdón. Entonces, también de acuerdo al teorema de Pitágoras, recuerden que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, que es justamente lo que tenemos en este lado. Ahora, nosotros queremos acá el coseno del ángulo. Entonces debemos de recordar cómo se define el coseno del ángulo. Pues si recuerdan, el coseno del ángulo es igual a el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y en términos de este triángulo rectángulo que hemos formado, pues el cateto adyacente es A y la hipotenusa es esta raíz cuadrada. Bueno, y antes de continuar, para que la expresión no nos quede tan fea, aquí yo había simplificado, pero lo voy a volver a regresar a un paso anterior a esto. Es decir, esto es lo mismo que A, que multiplica aquí 1 entre el coseno de teta, más, y aquí coseno al cuadrado de teta. Entre coseno de teta, pues es lo mismo que el coseno de teta. Y ahora sí, yo aquí tengo el coseno de teta, pues sustituyo en esta parte de la igualdad, es decir, en este lado, ya que como comenté, esto es igual a esto que tenía de este lado. Y así, pues nos queda lo siguiente. Bien, y pues eso es lo que nos queda. Voy a simplificar un poco, aquí voy a hacer algo despacio. Entonces, esta integral va a ser igual a y para este primer término, aplicando ley de la herradura, resulta que es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más a al cuadrado entre a, más pues el otro término que tenemos ahí. Y por lo tanto, esto que tenemos ya es el resultado de nuestra integral. Bien, y pues esto ya lo puedo borrar. Bien, entonces, con este resultado que ya he obtenido para esta integral, puedo calcular la integral que tengo de este lado en términos de las variables ρ y z, recordando que z va a ser considerada como una constante. Entonces, comparando, tenemos que ρ pues es igual a x y aquí z pues es igual a esta a que aparece en nuestra integral. Entonces vamos a cambiar este resultado en términos de estas variables, con lo cual tenemos que la integral de 0 hasta a de ρ al cubo diferencial de ρ entre este denominador pues es igual a esta expresión que tengo de este lado, pero a en este caso va a ser z, entonces escribo z que multiplica pues a todo ese paréntesis, raíz cuadrada, x al cuadrado más a al cuadrado, que aquí sería ρ al cuadrado más z al cuadrado entre a, pero aquí a pues es z, más a, es decir, z, entre
esta misma raíz cuadrada, que en este caso pues es raíz cuadrada de ρ al cuadrado más z al cuadrado. Y esto evaluado de 0 hasta a. Bien, y antes de comenzar a evaluar nuestra función en estos límites, voy a simplificar un poco. Voy a multiplicar esta z por cada uno de los términos que se encuentran dentro del paréntesis. Entonces, pues esto es igual al multiplicar por el primer término, z con z se van a simplificar y así únicamente me queda la raíz cuadrada de ρ al cuadrado más z al cuadrado. Más, y para esta otra parte, z, por esta z que tenemos en el numerador, nos queda pues z al cuadrado entre esa misma raíz cuadrada. Bien, entonces en lugar de esto escribo esto que tengo en este lado. Bueno, y ahora sí vamos a evaluar, ya que tenemos la expresión de esta manera. Recuerden que la variable que estamos integrando es ρ, por lo cual lo que se va a sustituir es en ρ. Entonces tenemos, primero evaluando en el límite superior, que esto es igual a la raíz cuadrada, y en lugar de ρ, pues escribo a, más z al cuadrado, este queda igual, más z al cuadrado entre la raíz cuadrada, y en lugar de ρ es a, nos queda al cuadrado, más z al cuadrado, menos mi función evaluada en el límite inferior. Es decir, ahora vamos a escribir en lugar de ρ, pues el 0. Y así tenemos raíz cuadrada de ρ al cuadrado, es decir, 0 al cuadrado, más z al cuadrado. Pero 0 al cuadrado es 0, más z al cuadrado, pues únicamente me queda z al cuadrado. Más z al cuadrado entre, y aquí pasa lo mismo, tengo la misma raíz cuadrada que tenía de este lado, y como ya vimos, pues esto es igual al evaluar en el límite inferior, que es 0, es igual a la raíz cuadrada de z al cuadrado. Y aquí de una vez podemos simplificar un poco más, pues aquí la raíz cuadrada con el exponente al cuadrado se cancelan. Y acá pasa lo mismo. Pero aquí debemos de tener mucho cuidado, ya que esto lo puedo realizar ya que z es una cantidad positiva, porque se encuentra arriba del plano XY. Y esto lo digo por lo siguiente, en realidad cuando nosotros tenemos la raíz cuadrada de una cantidad al cuadrado, como resultado de esto, sabemos que la raíz cuadrada siempre es una cantidad positiva, por lo cual, pues esto en general debe de ser igual al valor absoluto de mi cantidad. Pero como ya comenté, como z siempre va a ser positivo, ya que se encuentra por arriba del plano XY, pues el valor absoluto de una cantidad positiva pues va a seguir siendo ella misma. Por eso es que aquí puedo realizar lo que hice. Y aquí, si nos hubieran dicho en el problema que la carga Q se puede localizar en cualquier punto del eje Z, pues aquí estrictamente deberíamos de dejar el valor absoluto de Z en esta parte. Y así pues ya tendríamos un resultado correcto. Bien, seguimos. Y aquí realizamos esta suma de fracciones, con lo cual obtenemos lo siguiente. Multiplicamos este por este y nos queda la misma cantidad al cuadrado, es decir, raíz cuadrada al cuadrado, más z al cuadrado. Y todo esto entre la raíz cuadrada. Menos, y acá tenemos z al cuadrado entre z, pues se cancela la z del denominador, y así únicamente nos queda en este caso z, y z más z pues es igual a 2z. Y por este menos, pues me queda menos 2z. Ahora, en este paréntesis podemos simplificar la raíz cuadrada que tenemos aquí con el exponente al cuadrado.
Y así ya no vamos a tener entonces la raíz cuadrada acá ni el exponente al cuadrado. Y lo único que nos queda es a al cuadrado más z al cuadrado más este otro z al cuadrado. Entonces este z al cuadrado con este z al cuadrado nos queda 2 veces z al cuadrado. Es decir, ya al simplificar nos queda que esto es igual a lo siguiente. Y por lo tanto, pues esto que tenemos de este lado ya es el resultado de esta integral, que es lo que tenemos aquí en la expresión para la fuerza. Bueno amigos, y pues con esto ya podemos escribir la expresión para la fuerza total que siente la carga Q minúscula. Entonces tenemos que esto es igual a lo siguiente. Aquí recordando que K es la constante de Coulomb y es igual a esto que tenemos en este lado. Por lo cual esto también lo podemos simplificar un poco más. Tenemos K, bueno voy a escribir 2pi por K. Este 2pi con el valor de K que es 1 entre 4pi epsilon 0. Entonces nos queda 2pi por 1 entre 4pi epsilon 0. Y aquí cancelamos esto y 2 entre 4, pues nos queda nada más en el denominador un 2, es decir, esto es igual a 1 entre 2 epsilon 0. Entonces lo vamos a dejar expresado de esta manera, ya que por lo general es como se deja expresada ya sea la fuerza o el campo eléctrico que vamos a ver más adelante. Entonces en lugar de tener 2pi por K, pues escribo 1 entre 2 epsilon 0. Y entonces esto se reduce a lo siguiente. Nos queda A, Q y Z, que son esta y esta otra. Y 2pi por K nos dio 1 entre 2 epsilon 0. Entonces esto entre 2 epsilon 0. Y esto va a multiplicar pues a toda esta expresión. Y por lo tanto, amigos, esto que tenemos aquí es la fuerza ejercida por esta distribución de carga, la del disco, sobre una carga puntual situada sobre el eje Z. Recuerden que nosotros nos tomamos nada más el eje Z como positivo. Y ya recuerdan qué pasa si nos tomamos en general cualquier punto o parte del eje Z. Es decir, ahí el cambio que necesitamos hacer es el siguiente. Donde simplificamos y mencionamos que la raíz cuadrada de z al cuadrado era z, pues lo único que necesitamos hacer es cambiarlo por el valor absoluto de z. Y pues nada más realizar ahí las simplificaciones correspondientes. Y esa expresión en términos del valor absoluto de z, pues ya va a ser válido para cualquier punto sobre el eje z. Entonces, resumiendo, tenemos que las unidades de A son Coulomb entre metro a la cuarta. Y también la carga total en el círculo que tenemos en este lado, pues es igual a esto que obtuvimos, esta expresión. Y por último, pues la fuerza que siente la carga puntual localizada en el eje Z debido a esta distribución de carga, pues está dada por esta expresión. Bien amigos, y pues con esto finalizo este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Y si tienen alguna duda o algún comentario nos pueden escribir. Bien, y antes de despedirme, quiero invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y también a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Y ahora sí me despido. Yo soy Humberto. Esto es el canal de Virtual y nos vemos en el siguiente video.